Muy buenos días para todos. Les habla Augusto Bahamón, presidente de la Sociedad Geográfica de Colombia. Bienvenido, doctor Eduardo Chaparro Ávila, nuestro conferencista en el día de hoy, con su conferencia que ha titulado Geopolítica en la Seguridad Nacional Minera y en la Minería. El doctor Chaparro Ávila es un experto, consultor y gestor en recursos minerales, en exploración minera, en políticas públicas mineras, en regulación, tributación, ambiente y responsabilidad social de la minería. Es geólogo de profesión de la Universidad Nacional de Colombia, con estudios en pequeña industria, en ciencias políticas y gestión ambiental. Es magíster en gestión ambiental de la Universidad del Desarrollo de Chile. Tiene diplomado en ingeniería ambiental y en gestión ambiental. Es geólogo minero en los campos de la exploración, evaluación de yacimientos, control de calidad, seguridad e higiene minera, gestión y gerencia de proyectos, con análisis de riesgo, análisis tributario y normativo, formulación de proyectos de desarrollo comunitario, diseño, formulación y ejecución de políticas públicas mineras. Muchas gracias, doctor Eduardo Alfonso Chaparro Ávila. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo a usted, a todos los directivos de la Ciudad Colombiana de Geografía y a la Academia de Ciencias Geográficas, así como a todos quienes con tanta gentileza nos acompañan en el día de hoy. Y mientras que el ingeniero nos ayuda con la presentación en la pantalla, quiero mencionarles que a mediados del siglo pasado se consolidaron una serie de conceptos entre los cuales se destaca, por ejemplo, el concepto de minerales básicos y en general todos los ciudadanos y los comentaristas económicos creen que los minerales es una cuestión puramente de geología y de un poco de personas que tienen conocimiento en temas bastante abstrusos, bastante complejos, cristalografía, óptica, mineralogía, química orgánica en el caso de los carbones, pero poco a poco se ha venido consolidando a partir de una serie de criterios ya bastante antiguos, desde hace unos 70, 80 años, el concepto de criticidad, el concepto de minerales estratégicos, que va mucho más allá de la simple exploración geológica o el análisis mineralógico para meterse en el terreno de la geopolítica y en el terreno, en ocasiones, de la geoestrategia. Y a veces parece que estos conceptos se hubieran quedado estáticos en el tiempo particular en nuestro país y se quedaron en una visión que a finales del siglo pasado y comienzos de este se había abierto campo que era el de los minerales estratégicos, olvidándose del concepto de los críticos como tal que ya venían de tiempo atrás. Entonces vamos a tener que hacer mención sobre dos conceptos y básicamente sobre uno adicional que más adelante vamos a ver de qué se trata o de qué no se trata. El primero es de la geología o geopolítica y cómo afecta esto a la seguridad nacional minera, pero más allá la seguridad nacional energética y la seguridad nacional en concepto de Estado. La siguiente, por favor. Y en esa dirección, entonces, es absolutamente imperativo definir qué es estratégico, porque a veces esa ignorancia, el desconocimiento del concepto estratégico y crítico han generado confusiones graves, en particular en lo que ha sido en el último año y en las políticas. Hoy salía una nota en los periódicos electrónicos de unas políticas de industrialización en Colombia basadas dizque, en los minerales estratégicos. ¿Pero qué es estratégico? Es que se encuentra en cada uno de los estamentos en que se ha dividido el cuerpo social, el eclesiástico, el nobiliario, el plebeyo, etcétera. Es la visión antigua derivada del latín status, país soberano, por ejemplo, reconocido como tal en el orden internacional asentado en un territorio determinado.
Y en ocasiones algo que parece es poco común, decía que era la manutención que solía dar el rey en ciertos lugares y ocasiones a su comitiva, el sitio en donde se servía la manutención que daba el rey. Entonces, usted se sienta acá y este es estratégico, los condes aquí, los duques allá, pero también la forma de organización política dotada de poder soberano e independiente que integra la población de un territorio. Eso es lo estratégico. Pero siguiente, por favor, ¿qué es lo crítico? Entonces, según la misma academia, viene el latín críticos y esto el grito del griego críticos critiqué, y hay 13 acepciones, entre las cuales quiero destacar algunas de ellas, lo que es muy difícil o de mucha gravedad, y quiero llamar su atención, señores asistentes, a este difícil o de mucha gravedad, situación crítica de la economía o estado crítico de un herido, por ejemplo. O el dicho del valor de una variable física, la temperatura crítica de un compuesto físico. O sobre la opinión que se tiene sobre un espectáculo y expresada de manera pública o según una ley, alguna. Pero como verán, son dos conceptos absolutamente distintos. Siguiente, por favor. Y en esa dirección, entonces, un mineral estratégico y quien les está hablando realizó la primera mención oficial sobre el concepto de minerales estratégicos hace cerca de 35 años, casi 32 años atrás, con el primer Plan Nacional Indicativo de Desarrollo Minero, pero era indicativo y para la función pública, no para los privados. Y entonces mirábamos que un mineral estratégico es un compuesto, y lo que es un mineral en general, compuesto natural, inorgánico, de composición y características físico-químicas permanentes y definidas, y con que su producción posee una importancia decisiva para el desarrollo de actividades económicas. Y, con los habitantes, mantener el ambiente limpio, generar ingresos fiscales, crear trabajo. Es decir, es importante para el país. ¿Qué podría ser para Colombia un mineral, un elemento crítico, un mineral estratégico? El oro, por ejemplo, el cobre, por ejemplo, porque podríamos, si dejan explorar alguna vez, y lo sé porque en mi condición de director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Exploradores, hemos venido encontrando cada día más dificultades para la labor de la exploración técnica, científica y legal. Y entonces, pero aquí hay un concepto que está oculto detrás de eso, es que un mineral estratégico para un país significa que hay en abundancia, ¿no? Aunque en mi opinión hay algunos que difieren, por supuesto, y son energúmenos diciendo que me equivoco. El carbón no es un mineral porque no es inorgánico, no tiene una forma cristalina definida y sus propiedades van cambiando lateralmente en cada capa. Pero la abundancia de ese material pétreo, porque sí es una roca, la abundancia de ese material para Colombia es absolutamente estratégica, porque su abundancia nos permitiría abordar una serie de problemas como por ejemplo de la seguridad energética, el ingreso de divisas, la generación de empleo, que va a ser en última muy importante. Mientras que a su vez un material crítico, y ojo que estoy hablando de un concepto que no es minero, es material crítico, y vamos a darnos cuenta más adelante del por qué. Se considera crítico cuando el riesgo que se produzca escasez en el suministro va a impactar de tal manera la economía de un país que lo puede poner a depender de un tercero o afectar seriamente la economía. Entonces, esta presentación está centrada en estos dos conceptos. Lo estratégico en términos mineros, por decir, de provisión, mejor aún, de minerales, tiene que ver con la abundancia y lo crítico es con la escasez. Y me valgo de otro ejemplo. Para Chile, por ejemplo, o para el Perú, el cobre es estratégico por la abundancia que tiene de ese recurso para proveer a los mercados internacionales. Pero para la Unión Europea es crítico porque no tienen yacimientos y dependen de lo que le vendan los otros. Y más aún, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, que no tienen una buena provisión y tienen una muy débil provisión de tierras raras y dependen para eso de su industria tecnológica y su aparato militar, proveeduría que les pueda ejercer la República Popular China. Y entonces comienzan a generarse una serie de tensiones porque el uno le condiciona al otro, le la entrega tecnología, pero el otro le entrega condicionada los materiales críticos para su defensa militar. Y ahí comienza la criticidad de ese carácter. Como verán, no es un término mineralógico, ni cristalográfico, ni nada, sino un término absolutamente de política geopolítico. Siguiente, por favor.
Entonces, ¿qué es geopolítica? Y me puse, estoy en desarrollo de esta investigación y no he podido centrarme en en una definición absolutamente clara, pero me encontré esta frase, dicha por Corneliu Manescu, quien fuera ministro de Relaciones Exteriores rumano, en un anuncio que se publicó en el Times de Londres en 1971, es decir, hace 52 años, más o menos. Y decía, cambio excelente política exterior por mejor posición geográfica. Y me pregunto yo, entonces, aplicando esto, ¿qué no daría Bolivia por... Tiene litio, tiene cobre, tiene molibdeno, tiene estaño, tiene tungsteno, tiene plata en cantidades, pero no los puede sacar fácilmente porque está completamente aislado en el centro producto de una guerra por los minerales, precisamente, en el centro de un continente sin acceso a ningún mar. Y entonces es cuando viene a desarrollarse el concepto de cambio excelente política exterior por mejor posición geográfica. Entonces, eh, a partir de, y sobre todo ahora que estamos hablando de un concepto que es traído y llevado permanentemente de la manera más alegre por muchos neoexpertos, cuando hablan de los límites de 1,5 grados Celsius, por favor no digan 1,5, sino 1,5, por encima de los niveles preindustriales. Y entonces, a pesar de toda esa varaunda y a todo que estamos cumpliendo y que nos estamos moviendo, hay unos gastos gigantescos de cerca de 13.500 millardos, es decir, de miles de millones de dólares en exploración y en producción de petróleo, gas y carbón. Alemania volvió al carbón obligada por las circunstancias que está determinándose por los actuales circunstancias bélicas por las que atraviesa Europa. Siguiente, por favor. Entonces, pero quiero decirles que esto no es nuevo. Entonces no se trata de cuántos minerales, se trata de una lista de materias primas en donde estamos nosotros atrasados como de costumbre, pese a que hay países que adoptaron políticas orientadas a garantizar el suministro. Y no puede haber industrialización ni reindustrialización de un país como Colombia si no hay de por medio una provisión segura de minerales y metales, ojalá de producción nacional, porque no, si no, seguiremos dependiendo de las importaciones. Entonces, aquí hay una clara diferenciación entre lo que es abundante y lo que es escaso, y a partir de ese criterio, es la recomendación que desde ya me permito formular a manera de una conclusión preliminar, es que tenemos que tomar decisiones geoestratégicas para desarrollar el potencial metalogénico, sobre todo en términos de metales y tierras raras. No puede haber transición energética sin cobre, por ejemplo. Voy a usar la vieja la vieja expresión del Quijote, molinos de viento para no hablar de torres eólicas, me parecen muy feitos. Eso si no hay aluminio y si no hay neodimio. Entonces, ¿cómo vamos a electrificarnos? Nos vamos a tener que importar y a qué precio el neodimio, por ejemplo, y el aluminio si no somos capaces de producir. Entonces, ahora, lo interesante es que desde el 87 se dijo por parte de la autoridad minera, es decir, el Ministerio de Minas, no su agencia delegada, que se debería disponer de forma permanente de la identificación, selección y priorización más promisorios para el desarrollo minero y que entonces era necesario consolidar capas de información. Eso era lo que se veía hace 30 y tantos años atrás, hace 30 y casi sí, 35 años. Y de ahí no nos hemos movido, no hemos sido capaces de avanzar en una visión mucho más integral de lo que es el desarrollo y más ahora cuando se habla de transición, descarbonización, carbono cero y reindustrialización o industrialización. Siguiente, por favor. Y entonces, como les decía, entiende la importancia económica estratégica de tener minerales abundancia cuya exportación supone un importante ingreso de divisas, porque para hacer todo eso se necesita dinero y el Estado requiere dinero y el riesgo fiscal que significa la exportación de productos, así sea semielaborados o simplemente concentrados, es significativo e importante, tal como lo demuestra la industria del oro y la industria del carbón en Colombia. Siguiente. Ahora, como les decía, hacia mediados del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX, se consolidan los conceptos de metales base, minerales, que muy pocos le prestaban atención, pero en realidad
este concepto de criticidad y de estratégico y esa lucha por la no dependencia se materializa desde 1939 tras la promulgación de Ley de Minerales Estratégicos dispuesta por los Estados Unidos y crearon el Almacén Nacional de la Defensa, cuando los aliados, encabezados por los Estados Unidos, ganan la Segunda Guerra Mundial. El Congreso de ese país, de los Estados Unidos de América, modifica la ley de materiales y promulga una ley de almacenamiento de materiales críticos y estratégicos que permitían la venta de unos y la acumulación de otros. Y entonces tengan en cuenta esto que es para nuestra visión, comillas, constitucionalista, es un poco extraña. Era el ejército de los Estados Unidos, ni la Marina, ni la Armada, etcétera, sino el ejército el que manejaba el los inventarios vinculados a todo lo que ya llamaban minerales críticos. Entonces, hay otra paradoja. Hay quienes no consensuamos y no aceptamos en términos generales el concepto de que los minerales son materiales naturales no renovables. Eso, en estricto senso, no es tan cierto, porque eso depende de lo que los economistas llaman costos de oportunidad, es decir, oro a $80 se acaba porque no se puede sacar en los yacimientos actuales, pero oro a $2.000 da una visión distinta y entonces yacimientos que antes eran antieconómicos hoy lo son económicos y valdría la pena la producción. Y además hay otros minerales que lentamente con el paso del tiempo biológico se van recuperando, esa es otra discusión, pero esos minerales, la mayoría de los fundamentales que se necesitan para los bienes de consumo. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con todo lo que es la ventanería de las cajas de vivienda social? ¿Con qué aluminio se va a hacer cuando en Colombia no producimos aluminio? ¿Cómo vamos a traer la energía eólica generada por los molinos de viento que se piensan instalar dentro del mar? No costa afuera, sino costa adentro, que es la traducción correcta, al frente de La Guajira. ¿Con qué se va a transmitir? No hay posibilidad hasta ahora de transmisión inalámbrica de energía en esas cantidades que requeriría el país para su completa electrificación. Entonces hay que repensar este concepto. ¿Cómo es que se platea y como lo hizo un funcionario que está a cargo de la agencia delegada para la contratación, hablar de microcentrales nucleares en Colombia? Terminado de evaluar el primer yacimiento y ya están hablando de ese tipo de cosas. Entonces, esas aproximaciones sin ningún sustento de carácter técnico, debido a su uso continuado, enmascaran la discusión. Y lo que es cierto es que el consumo comienza a hacer descender las reservas existentes y probadas en producción de ciertos minerales y hace más difícil el acceso fiable a estos componentes. Siguiente, por favor. Entonces, siguiendo la huella y mucho más tarde, la Unión Europea, que a propósito se funda, es en un acuerdo de Alemania y Francia sobre la cuenca del Sarre a comienzos de los 50 para la producción del hierro y del acero, y así se llamaba, el acuerdo para la producción de hierro y del acero entre Alemania y Francia para la reindustrialización de posguerra, y hoy es la Unión Europea. Y entonces creó en el 2008 una serie de listas en donde comenzaban a identificar su preocupación por el suministro de materiales en vista de la expansión, sobre todo de la industria electrónica. Y desde el 2017 esa lista busca determinar qué minerales constituyen una preocupación para la industria europea y las cadenas de valor. Miren que no hablan de geología, hablan es de suministro y además es una herramienta destinada a reforzar la competitividad y la sostenibilidad teniendo en cuenta los siguientes criterios. Por favor, la siguiente. Y en esa dirección, entonces, son tres, hay dos aproximaciones que van en paralelo. La importancia económica y el riesgo de suministro, que significa dependencia de las importaciones y por países que imponen restricciones en las exportaciones. Y hay claramente, sin mencionarlo, ese es un llamado a Bolívar para que lo entiendas, Santander, están mencionando a la China. Y la sustitución como factor de corrección de importancia económica y la asignación detallada de las funciones a cada uno. Es decir, si este mineral no me alcanza lo que tengo
y me sirve para interconectar. Voy a buscar otros que sean alternativas, entonces voy a sustituirlo y entonces esa sustitución arranca con el del reciclaje que están en plena experimentación en Alemania y otros buscando alternativas, como por ejemplo lo del hidrógeno verde, ¿no? A investigaciones de esa naturaleza y de ese país. Y entonces allí hay una serie, esos son dos factores, los dos factores de importancia geopolítica que tiene sobre la criticidad, mirada desde el norte, lo digo así, es el primer mundo de la Unión Europea, a lo que se prende en Japón, Australia, Estados Unidos, Canadá, en la misma Rusia, a la Federación Rusa de hoy en día, etcétera. Siguiente, y por supuesto la China. Siguiente, por favor. Y entonces hay una serie de comités que están, y organismos que están a lo largo de todo del norte, digámoslo así, buscando con una mirada de largo plazo la disponibilidad de minerales, identificando qué minerales hay, cuáles son las probabilidades de sustitución y cuáles son los productos minerales en los países de desarrollo que pueden ser los proveedores de esos materiales. Primero a través de pactos comerciales y a través de fomentar, por ejemplo, la exploración geominera y para ver qué disponibilidad de estos minerales hay en el corto, mediano y largo plazo. Pero cualquiera que sea la definición, todos ellos entendieron que sin exploración geominera no habrá ni transición ni materiales críticos. Y aquí el país está cometiendo el gravísimo error, gravísimo, de censurar y de calificar la exploración geominera como uno de los efectos detonantes de los cambios en el medio ambiente, en el ambiente, perdón, yo no digo medio ambiente porque eso es una barbaridad, pero bueno. Los cambios en el medio, hay gente y hay proyectos de ley prohibiendo o estableciendo nuevas y más severas restricciones a los procesos de exploración, tanto petrolera como minera y de otro tipo de actividades en donde está involucrado el conocimiento geológico. Eso coarta cualquier posibilidad de que haya una transición sin minerales críticos. Eso es imposible. Siguiente, por favor. Entonces, la pregunta que debemos hacernos y que se haga es, ¿estamos leyendo bien el futuro? Si desde el 2017 ya se radicalizó y se profundizó todo el tema por parte de la Unión Europea cuando cruzan los umbrales de las gráficas de riesgo de suministro contra la importancia económica y cuáles tienen mayor y menor criticidad y comienzan a moverse en un escenario medido matemáticamente. Y entonces, de todas maneras, pese a los intentos de todos estos países, hay dificultades enormes porque de la noche a la mañana no se puede cambiar ese modelo y el golpe brutal de abandonar, por ejemplo, hidrocarburos y de abandonar carbón por reemplazarlo ha demostrado, por ejemplo, como le pasó hace 2 inviernos en California, que era absolutamente deplorable el desarrollo. 2 inviernos, 2 años atrás el invierno detonó todas las tuberías y no había forma de transmitir electricidad porque además los sistemas colapsaron por eso. Entonces, y hay un informe de los Objetivos de Desarrollo Milenios sobre el punto 7 en donde cada aproximación hacia el año 2030 para el carbono cero es absolutamente inviable, por lo menos en una buena parte de los países. Nos comparamos a veces con Dinamarca. Dinamarca acaba de cerrar una serie de plantas de venta de gas y de puntos de electrificación porque no era, comillas, negocio. Entiendas eso como se quiera, pero se replantearon el negocio de la movilidad eléctrica, por ejemplo, o con gas. Y en esas circunstancias, si hay gente que está muy pensando, trabajando en eso, nosotros lo estamos haciendo bien. Tenemos fijados las metas del minerio a las cuales nos hemos comprometido, desarrolladas y medidas. Yo tengo serias dudas sobre ese particular. Siguiente.
No sé si me estarán escuchando ahora, según una pequeña técnica. Gracias, muy amable. Acepten mis disculpas, por favor. Entonces, habrá tendremos que considerar que para el 2030 habíamos pensado que había que producir en 110% más de combustible fósil en contraposición con la necesidad de descarbonizarlo. Y eso no tiene sentido, porque además hay que limitar el calentamiento a 1,5 grados centígrados y todo lo que hay de eso se ha escrito y se ha postulado. Eh, Hoy en día se está produciendo sorprendentemente más carbón que hace 10 años y un 57 más por ciento de petróleo y 71% más del gas será, y eso quién sabe qué tan coherente sea con la limitación del calentamiento global a 1,5 grados centígrados. Esta producción mundial de gas, que es, comillas, más amigable en términos de protección al medio, está probablemente en vías de aumento hasta el 2040 y eso va a ser incompatible con el Acuerdo de París, que es el que gran promotor de estas iniciativas de descarbonización. Ahora, ha habido más de 300.000 millones de dólares en inversión para buscar soluciones alrededor de los combustibles fósiles, para buscar energías limpias. Es decir, hay una cantidad gigantesca de aquellos países que son los mayores productores, no como nosotros que somos una ínfima brizna al viento en términos de producción de CO2, por ejemplo. Ahora, habrá, y esto es una recomendación que le hago a nuestro presidente, que buscar una conferencia o un debate o un panel para que la sociedad geográfica hable de CO2 y de su verdadera dimensión. Sin CO2 no hay plantas. Y hay muchos fanáticos de la ecopatía que están hablando de acabar el CO2. Esas distorsiones hacen que nosotros no tengamos una lectura adecuada del futuro. Y entonces lo que es cierto es que los países, por un lado, aprueban el Acuerdo de París, pero por el otro lado, incrementan sus planes de producción, tales como pasa en Canadá, en Estados Unidos, en Australia, en Alemania y en China, fundamentalmente. Siguiente, por favor. Esta es la lista que les quiero mostrar. Esta es la lista de los 17, de los principales minerales, que al principio fueron 17, ya van en 31. Pero miren que a nosotros nos hablan solamente de litio, pero miren todo lo que hay: fluorita, germanio, berilio, indio, bauxita. Y aquí aparece a la izquierda de la flecha madera de sapeli y corcho natural. ¿Son minerales? No, por supuesto que no son minerales, pero son absolutamente críticos. Ustedes se imaginan, ustedes tendrían confiabilidad en llantas reencauchadas una y dos y tres veces en los aviones, por ejemplo. Es decir, la demanda por el aumento de los vuelos de caucho para las llantas y los neumáticos de los aviones está en incremento y la producción cansa. En Colombia solamente se está sembrando caucho en el Bajo Cauca por parte de empresas mineras que están reforestando las zonas intervenidas por la minería, pero el resto no hay nada más. Y entonces, por eso es que se habla de materiales críticos y no de minerales críticos. La madera de sapelli, que es muy apetecida en Europa para la construcción de todo tipo de viviendas. Pero si ustedes se dan cuenta, abajito del litio aparece, se alcanza a leer, carbón de coque. Colombia, de un esfuerzo gigantesco por pequeños productores del carbón del interior del país, se convirtió en el cuarto productor exportador de coque en el mundo. Eso es un esfuerzo titánico. Eso es como si Suecia o Dinamarca de la noche a la mañana en 25 años se hubieran convertido en los segundos o primeros exportadores de café suave del mundo. Es de ese tamaño la hazaña que hicieron estos carboneros, que además venían de hacer otra hazaña que fue de salvarnos del apagón, porque fue el carbón el que salvó al país del apagón. Restricciones contra la producción de carbón en Colombia, y ese coque, ese carbón metalúrgico, es absolutamente fundamental para la producción de acero en términos económicos rentables y accesibles, por ejemplo, para la vivienda social.
y debería volvérsenos una obsesión esto de la producción de materiales para la construcción de vivienda social ante el déficit tan gigantesco que ocasiona hacinamientos en todas las poblaciones y ciudades del país. Pero nadie ha pensado en el carbón metalúrgico como una posibilidad para impulsarlo y hacerlo crecer aún más, habida cuenta de que coque que se produzca es coque que se vende. Y estamos con problemas de transporte férreo desde 1856, desde la época de Aquileo Parra, que concibió la idea del ferrocarril del Carari y no se ha podido constituir. Entonces, ¿estamos leyendo bien el futuro ante este tipo de circunstancias? ¿Qué vamos a hacer con el aluminio? Cuando tenemos ya prospectos, pero no hemos sido capaces de evaluarlos siquiera. Y ni se diga del cobre, por ejemplo, que aparece al final, a la línea final, que sin cobre no va a haber ni teléfonos celulares, ni la posibilidad de esta conexión que me permite fastidiarlos con mi perorata. El cobre es absolutamente fundamental y todos los proyectos de cobre han sido parados en Colombia de manera deliberada, tanto por las agencias ambientales como por la misma autoridad minera. Y entonces, y son combatidos. Entonces, aquí hay que volver a preguntar, ¿estamos leyendo bien lo que está pasando? Siguiente, por favor. Y entonces, además creen que el asunto es solo baterías que el oro no, que el oro hay que botarlo. Perdón, no todo lo que brilla es oro. Hay que hablar también de litio, por supuesto. Y sin litio no hay baterías ni hay automóviles eléctricos las baterías no producen electricidad para mover los autos eléctricos. Las baterías lo que hacen es guardarlas, es una pila. Y entonces esa pila es nutrida por energía que en Colombia se genera fundamentalmente por hidroelectricidad y el 30% entre carbón, gas y petróleo. O sea que seguimos produciendo, comillas, emisiones de gases de efecto invernadero porque no hemos podido generar energías limpias sin que tengamos que apelar a los medios tradicionales y va a pasar mucho tiempo sin que no podamos hacerlo. Siguiente, por favor. Miren esto. Este enrejado que hay ahí, entonces estamos hablando de paneles fotovoltaicos, estamos hablando de robótica, estamos hablando de tecnologías de inteligencia y de la información, baterías eléctricas, pilas de combustibles, drones, motores de tracción, aerogeneradores. Y todo eso se produce con esta serie de minerales que están a la izquierda de esta gráfica y todo se entrelaza. Un teléfono celular hoy en día tiene más tecnología que el Apolo 11 que descendió en la Luna y tiene cerca de 160 minerales. Sin el llamado coltan, que es un nombre genérico, no es un mineral, el coltan es como decir pasta dental, sobre el pepsodecolino, lo que ustedes quieran, Colgate, Colgate, como dicen en el sur. Entonces, el hafnio, el silicio, el titanio, el wolframio, el litio, el vanadio, el estroncio, el cobalto, el niobio, el tungsteno, todos esos, sin eso no va a poder haber transición energética y no estamos haciendo absolutamente nada. Y mi clamor en esta conferencia es para que hagamos conciencia de que sin exploración no los vamos a poder encontrar. Porque es que si hubiese mucho, sería muy fácil, es como ir a recoger el cuarzo de las arenas que están aquí en la sabana de Bogotá, que eso es abundantísimo. Esto no, esto hay que buscarlo y gastarle tiempo, cerebro y dinero para encontrarlo. Y no estamos haciendo ninguna de las tres cosas. Siguiente, por favor. Y entonces esto explica por qué, por ejemplo, miren ustedes a la China, miren la cantidad de materiales, de materiales críticos, de minerales críticos que produce. Produce el 38% de la varita, el 49% del bismuto, el magnesio. Y con eso, entonces está casada la pelea desde la época del gobierno anterior de los Estados Unidos, desde la administración Trump, que la siguió la administración Biden en este momento. Y entonces comienzan a hablar de la democracia y que el canal de Taiwán y que el estrecho de la China y que
No, no, es que la China cada vez está cerrando más y más y más la llave para que al otro extremo del mundo, los Estados Unidos de América, que en general solamente produce en términos de esos materiales críticos berilio y algunas otras cosas, pueda captar esos minerales con facilidad para la industria electrónica y para su aparato militar. Otros países que tienen alguna posibilidad son Sudáfrica, pero ninguno como la China. Mire, Indonesia se caracteriza, además de por ser un productor importante de carbón, produce caucho natural y eso lo saca adelante. Turquía, Antimonio 62, no aparece aquí porque la gráfica no la había cuando se publica desde el 2017, esto lo han renovado y ahora tendrá que salir el caso de Ucrania y voy a hacer una mención más adelante con el conflicto ruso-ucraniano. Siguiente, por favor. Pero dése cuenta en general que está, no es que no haya, es que está mal distribuido, es como el caso del agua en Colombia. Además, agravado en Colombia porque no la sabemos usar. El sitio donde más llueve en Colombia es el Chocó y sin embargo hay problemas, no hay acueductos. Y La Guajira, que fue el escenario donde la gran delta del Magdalena ancestral generó la península, tiene agua, pero aguas con altas, aguas saladas. Y los dos tienen exactamente el mismo problema. Y uno es desierto y el otro es selva tropical húmeda. ¿Cómo se resolverá esa incógnita? Estamos leyendo bien. Entonces, hacia el 2040, el mundo va a necesitar eh, 30 veces más minerales para vehículos eléctricos y almacenamiento de baterías. Y eso no sale, no va uno a comprarlo estos grandes superficies de esas grandes ferreterías y de grandes proveedores. No quiero hacer ninguna alusión comercial, pero no va uno a Home Center a comprar litio y va cobalto, grafito y níquel que se van a aumentar 25 veces. El cobre se va a duplicar la producción, la energía eólica ni la van a comprar en los almacenes de materiales de construcción aquí en Avenida Caracas con calle 64 aquí en Bogotá o en Medellín. Energía solar fotovoltaica debido a gran capacidad se va a aumentar terriblemente el silicio y el silicio en esa forma necesita otra presentación mineralógica. Y entonces la energía hidroeléctrica, la biomasa y la nuclear van a contribuir en menor medida porque los temores y las regulaciones ambientales van a impedir su expansión. Entonces queda el hidrógeno como portador de energía que va a generar, además, per se para la producción del hidrógeno verde, unos serie de catalizadores hechos sobre la base de níquel y circonio para los electrizadores y los platino para las pilas de combustible. Ya que aquí hay una interacción de necesidades de industrialización, necesidades de interrelación entre los agentes necesarios para integrar el mosaico que significa la industrialización y la transición, y que en vez de estar articulados como un piñón y uno simplemente está así y el otro necesitando ávido de esos minerales. Y hay una política, una geopolítica empeñada en que nosotros no debemos hacer comillas, hay que cambiar el modelo extractivista. Nadie ha podido definir eso. Eso es una frase de esas de leyenda que van abriéndose camino, como el estallido social, cosas de esas, en donde se habla de una cosa sin tener ni edad ni dimensión. Entonces, estableció un señor Gudinos en el Uruguay que no, 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 no vale la pena hacer la mayor mención, pero entonces hablan de extractivismo y de la megaminería y nadie ha podido definir qué es una megamina. Entonces, en esta confusión, vuelvo y pregunto, ¿estamos pensando bien? ¿Estamos leyendo bien el futuro? Siguiente, por favor. Entonces, no quiero leerles todo esto, simplemente es la criticidad en el suministro de materias primas, en eso circunscribe solo al campo minero. Hay preocupación por la creciente insuficiencia en el suministro de otras materias vegetales como el y otros productos. Pero todo el concepto de criticidad, materiales y minerales, corcho y circonio, corcho y cobalto, madera y litio, está definitivamente marcado por el concepto de la escasez. No es un concepto geológico, es la escasez lo que determina esto. Siguiente, por favor.
Y entonces hay voces, desde CEPAL se habla de las estrategias de agregación de valor aguas abajo que enfrenta grandes obstáculos, es lo que le estoy diciendo. ¿Cómo voy a producir industrialización si no tengo el material básico? Y si tengo el material básico va a generar impactos ambientales, entonces no quiero impactos ambientales, ergo no necesito industrialización. Entonces la Unión Europea ha creado una alianza procura los siguientes cuatro objetivos fundamentales. Desarrollar cadenas de valor resilientes, eh, reducir la dependencia de materias primas fundamentales, es decir, los europeos no quieren depender ni de China, ni de Indonesia, ni de México, ni del triángulo del litio en Sudamérica, quieren tener sus propias alternativas. Fortalecer, pero el abastecimiento interior significa además o reutilizar, pero con la demanda creciente, un noruego consume 5 veces más energía que un colombiano. Y entonces eso se necesita minerales para aportar, para soportar esa demanda. Y por supuesto, diversificar, es decir, buscar nuevas fuentes de suministro en terceros países que eliminen la dependencia, por ejemplo, de la China o eliminen la dependencia de lo que puede ser el cobre de Chile y Perú y buscar nuevas formas de aprovisionamiento con respecto a las necesidades que imponen las distorsiones del comercio internacional por esas restricciones y que han generado de todas maneras eh, acuerdos internacionales de comercio con la Unión Europea y distintos países de América y de África fundamentalmente. Siguiente, por favor. Y cuando hablo de América no me refiero desde Magallanes hasta el Estrecho de Bering. Y entonces, mucha gente está advirtiendo. El Global Energy Center of Atlantic Council ha pedido la revisión de la estructura de la cadena y trabajar entre los estados y la empresa privada. Y en el escenario, en ese escenario, ponen de presente y la importancia que tiene nuestra región Latinoamérica, la llamada Latinoamérica, por las reservas de litio, cobre y otros minerales que los ubican como unos protagonistas en la generación de valor. Es decir, de alguna manera seríamos un candidato ideal para inversiones. Pero la pregunta que me hago entonces y que les quiero trasladar a ustedes es, nosotros vamos a las ferias mundiales de petróleo y de minería y de inversión extranjera y traemos inversionistas, pero no hemos sido capaces de generar una política de retención de esa inversión. Siguiente, por favor. Y quiero pedirles, por favor, que no olviden esa frase. Una cosa es traer la inversión y otra cosa es retener. Y entonces aquí viene una serie de cuadros que como la presentación va a quedar para ustedes. Simplemente quiero hacer esta mención. Argentina, Bolivia, México y Chile han generado, y en particular Brasil, han generado una serie de actitudes desde la administración pública para generar desde baterías de litio hasta autos, teniendo en cuenta los minerales de tierras raras y algunos otros como el cobalto y como el neodimio, etcétera. El cobre fundamentalmente y el níquel. Y entonces todos estos países están buscando reducir las emisiones, pero al mismo tiempo están buscando incrementar en nuestro patio, en América, la conocida como América Latina. Entonces, siguiente, por favor. En Bolivia, Bolivia, uno va caminando por el Salar de Uyuni y eso es un inmenso mar absolutamente blanco, blanco de cascajos, de una serie de costras muy afiladas que destrozan el calzado, entre otras cosas, pero que mezclado con agua y demanda cantidades gigantescas de agua. Es decir, cuando estamos hablando de litio, cuando estamos hablando de baterías para autos eléctricos, cuando estamos hablando de baterías de litio cadmio para una serie de productos y artefactos electrónicos como la solución para el cambio climático, se le está olvidando que esa misma producción de esa materia prima demanda cantidades gigantescas de minería, puede ser hecha a cualquier precio y por cualquier persona porque requiere altísima tecnología y un supremo cuidado que solamente ingenieros de minas calificados son los que lo pueden hacer. Eso no es para todo el mundo. Y eso hay que advertirlo por duro que parezca y por discriminatorio que parezca, porque el remedio entonces podría ser peor que la enfermedad. Y Bolivia está desarrollando algunos negocios con México para ver si intercambian tecnología para el desarrollo de litio. Siguiente, por favor. Este es el Brasil y les quiero ponderar esta lámina, se la voy a resumir. Frente a la China,
Es el único país en América Latina que le ha puesto los puntos a la silla y le dice un momentico, sus inversiones tienen que ser miradas bajo una óptica en donde las reticencias a su inversión justifiquen y sean solucionadas para equipararlas con la inversión nacional y el Producto Nacional. Y eso viene de la época del controvertido gobierno del señor Jair Bolsonaro. Y lo van a seguir haciendo con Lula porque están absolutamente convencidos como Brasil tenga que seguir avanzando en términos de industrialización, en eso que tienen al sur en Sao Paulo, que es absolutamente gigantesco. Brasil produce y exporta más hierro que los Estados Unidos, por ejemplo. Y entonces, en esa dirección, la calidad de la metalurgia tiene que mejorar y tiene que ser basada en ese tipo de materiales y además como no tiene mucho petróleo, ni mucho carbón, ni mucho gas, entonces las alternativas energéticas son prioritarias para ellos. Siguiente, por favor. Y en el caso que viene enseguida, que es el de Chile, están tomando unas decisiones claras sobre tierras raras, particularmente sobre litio al norte, cerca de la frontera con Bolivia y Argentina, y recientemente han puesto su mirada en el mineral azul, como lo llaman ellos, que es el cobalto. No aparece aquí, pero ténganlo en cuenta, porque el cobalto es absolutamente fundamental. No podría haber bombas de cobalto para, por ejemplo, tratamientos de radioterapias para procesos oncológicos, por ejemplo. Y eso es parte de las cosas que olvidamos nosotros. Siguiente, por favor. Lo de Chile, de estas notas, siguiente. Y en Colombia, entonces nos quedamos en 1997 y lo último que salieron a decir es que tenemos un potencial geológico y en mi opinión, y asumo la responsabilidad de este comentario, lo hice como director, revisé la política sobre minerales estratégicos que escamotea por completo la posibilidad de aludir al complejo problema de la diferencia entre abundancia y escasez, se centran en los minerales estratégicos y mezclan el concepto de lo que ya es un yacimiento probado con simples manifestaciones. Ese documento es, desde mi opinión, desde mi punto de vista, necesarísimo que sea renovado, revisado a la luz de estos conceptos de criticidad, de escasez y de abundancia, porque de lo contrario, tal como salió en el día de hoy, van a seguir insistiendo el gobierno nacional y las autoridades monetarias con el SENA, entre otras cosas, el Ministerio de Hacienda, en las políticas de industrialización, pero no tienen absolutamente nada en cuenta de este tipo de las materias primas necesarias para esa industrialización. No podemos tener fabricación de maquinaria si no tenemos y aceros buenos sin buen coque, sin buen manganeso y sin buen níquel no se pueden hacer, tan simple como eso. Siguiente, por favor. Ahora bien, en el Perú se están buscando con decisión estos minerales: cobre, hierro, plomo, plata, indio y grafito. El grafito de los lápices está escaso, caballeros, damas, y es importantísimo en la industria electrónica. Entonces, nosotros ni lo hemos pensado, y sabemos que existen altas posibilidades de grafito en el territorio nacional. No quiero hacer menciones, sé que hay gente que ha pedido títulos de grafito aquí por los lados de Villeta, creo que están, no sé si eso tenga sentido, pero también lo están pidiendo hacia el suroccidente del país. Es decir, hay determinación de buscar, pero si el mismo Estado es el principal oponente, no podemos tener ninguna posibilidad para esto. Pero sin grafito no hay industria electrónica. Y el litio, pues ni se diga. Y hay manifestaciones de litio en el Bajo Cauca, y hay manifestaciones de litio probablemente por los lados de Paipa a través de los paleoaltos geológicos. Por favor. México ya les había hablado, entonces quieren, pero además incluyen un concepto de reubicación de industrias como la de semiconductores, de automotores eléctricos. Entonces, eh, eso, y la tienen convencidos, la idea de que los minerales críticos son un componente esencial para acelerar la transición de energética en limpia en América del Norte. Ellos lo tienen entre ceja y ceja y están trabajando en eso. Y entonces le agregan de nuevo grafito, manganeso, plomo, tierras raras, titanio, telurio y zinc. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los hechos más significativos?
La búsqueda de este trabajo, de los datos, ha demostrado que China es el mayor importador de minerales a nivel mundial y por ende una de las fuentes de producción de suministro, y la presión sobre la región en América Latina y el Caribe para buscar esos minerales se acentúa en el día de hoy. No se deben olvidar las enseñanzas geopolíticas de la invasión rusa a Ucrania. Estados Unidos y la República Popular China no es por la democracia, está acentuada desde la administración Trump porque está en juego el suministro de materiales críticos para el aparato militar estadounidense. Cada F-16 no sé cuántos kilos, son como 600 kilos de materiales críticos que llevan los componentes electrónicos. América Latina en general no tiene una comprensión integral de la importancia de contar con una política de seguridad nacional. Y ahí aparece por primera vez con seguridad nacional, porque es que si yo dependo de una potencia extranjera, el día que me cierren la llave, que me cierren el grifo, ese día voy a tener serios problemas. Y entonces, si hemos prohibido la exploración y la producción, entonces no vamos a tener ninguna capacidad de respuesta. Brasil, Argentina y México consideran estratégico el papel de los minerales estratégicos para evitar la dependencia y los productores de litio se enfocan en producción y exportación. ¿Y por qué lo consideran estratégico? Porque tienen relativa abundancia y saben que son críticos para su destino final. Entonces, y hay otro factor, la consideración de encadenamientos aguas abajo, es decir, crear industria a partir de la Brasil con éxito, mientras que Bolivia y México han planteado en documentos, pero no hay hechos concretos sobre el particular. Siguiente, por favor. Entonces, se habla de industrialización en nuestro país, pero el concepto de críticos es confuso en la actual administración, se confunde con el de estratégicos y hay un evidente interés en prohibir la minería. Ningún país advierte de manera oficial, salvo esfuerzos gremiales en Chile y Colombia, que la transición energética solo es posible con exploración. La disponibilidad de materiales críticos en América Latina está por descubrirse, hay que trabajarlo. La nacionalización en algunos países como Bolivia ha mostrado falencias en la capacidad técnica público-privada y el fracaso organizativo estatal. Y los tomadores de decisión no consultan con técnicos geomineros y economistas mineros y hay un abundante discurso sobre la transición, pero no hay voces que tengan aterrizada la discusión. Siguiente, por favor. Y la pregunta para ir rematando es, ¿ha habido guerras por proveerse de minerales? Entonces voy a traerles a colación algo que en mi opinión no ha detonado, pero está muy tenso. Son las relaciones por la tensión político-militar y económica entre Estados Unidos en el Pacífico con la China, que involucra Japón y ahora Australia, donde inclusive eh, y en ese contexto bélico internacional, la Unión Europea ha desnudado sus debilidades en seguridad nacional por el abastecimiento del gas ruso y de otras cosas que vamos a ver. Y entonces, veamos algunas ilustraciones sobre el particular. Esto nos tiene que enseñar que países de menor nivel económico y más vulnerables en términos de seguridad nacional tienen que tener previsiones para evitar esas dependencias. Siguiente, por favor. Entonces, en el Pacífico se firmó un acuerdo hace un año y medio, más o menos, casi 2 años, el acceso recíproco entre Australia y Japón. Y entonces, yo lo que traigo aquí la consignación de las respuestas chinas y rusas sobre ese acuerdo, en donde muestran que detrás del telón está, según ellos, los Estados Unidos y sus aliados de la OTAN en la región, y dicen que la China australianos dicen que China es una amenaza unánime, no creen que China esté interesada en atacar a Australia, pero en los mapas van a ver ahora que la situación es absolutamente distinta. Y Moscú, desde el otro lado, está exacerbando el asunto. Y de nuevo, es un amplio paquete de pactos bilaterales, pero detrás de todo esto es el suministro de esos materiales, incluido, y eso lo verá alguna vez, una conferencia que estoy preparando la segunda parte de esto que tiene que ver específicamente sobre hidrocarburos. Siguiente. Esta es lo que está pasando. Si ustedes ven, todas las zonas que están en reclamación desde el Atolón de Scarborough amenaza a las Filipinas y las Filipinas están relativamente en la mitad de camino entre China y Australia. Spratly, en Brunei, que es el país más rico del mundo con el sultán, Malasia, Indonesia y en la misma Vietnam están
muy cercados por las pretensiones chinas de expandir su mar territorial y sentar ahí soberanía y evitar el flujo o manejar el flujo de productos minerales y productos y del comercio internacional. Y esta es una sola, seguramente cuando le envíe el documento completo a la sociedad para su eventual publicación van a ver un poco más de detalles, pero lo que les quiero mostrar es cómo la expansión china en busca de asegurar vías de comunicación para el abastecimiento y la producción de minerales y el transporte y el comercio internacional de su producción de críticos es absolutamente determinante y quiere trazos reales y le está haciendo un peso considerable a la postura de la US Navy en el Pacífico Occidental. Siguiente. Y entonces, esta que les traigo no es una postura mía, simplemente es la fotografía de lo que piensan uno de los actores más determinantes en este campo complejo de la geoestrategia y de la geopolítica, en donde, por ejemplo, los rusos califican a Estados Unidos como un centro en el cual se construyen alianzas bilaterales porque que China asciende y Estados Unidos no dispone de recursos suficientes, entonces está actuando para generar lazos como los radios de una rueda en donde los radios son los que sustentan el eje que serían los Estados Unidos según la visión rusa. Y entonces esos países entienden, según la visión de Moscú, que no puede ayudarlos a todos a la vez y entonces comienzan a generar ese tipo de acuerdos que generan roces entre ellos, pero Estados Unidos queda a la expectativa en el balcón mirando cómo se desarrolla. Y eso es lo que pasa con este nuevo pacto de defensa Japón-Australia. Pero ¿por qué Australia? ¿Y por qué China? Japón necesita desesperadamente porque en su territorio pequeño no tiene ninguno de esos minerales críticos. Australia sí los tiene y la China, por supuesto. ¿Quién controla a quién? Pero Australia no los tiene en la cantidad gigantesca que los tiene la China, ni tiene la tecnología que desarrolló China para manejar tierras raras. Un breve paréntesis, las tierras raras se llaman así, así le decían antiguamente a lo que hoy en día llamamos sales u óxidos, lo dicen otros, pero ahí hay una confusión. Tiene sus localidades electromagnéticas. Y mediados de la década de los 50, eso estaba prácticamente abandonado por los países occidentales y la China fue la que se decidió a correr el riesgo ambiental. No se mencionaba tanto la parte ambiental en esa época de los 50 y desarrolló la propia tecnología a grandes costos, pero hoy en día es el gran productor de más de 8 o 9 de esos productos, como les indiqué. Siguiente, por favor. Pero en América pasó. Lo que se llamó la Guerra del Pacífico fue una guerra por el guano que era el nitrógeno natural que necesitaba Europa para expandir la producción agraria y agrícola que a mediados del siglo XIX necesitaba para alimentar una creciente población. Y es por eso entonces, el siguiente, cómo los chilenos avanzan por medio del desierto, salen y capturan simplemente con el apoyo inglés a Lima y dejan una serie de situaciones que no se han corregido a la fecha, pero básicamente era lo que se llamó la Guerra del Guano. Siguiente, lo vamos a ver más detallada. Entonces, esa Guerra del Pacífico, el territorio chileno se expande hacia el norte, quedándose con Tarapacá y Arica. Después del 1925, que se genera esta pelea, se genera hacia 1850 por decisiones de esa tragicomedia que son los golpes de Estado en América Latina a lo largo de su historia y acceso al poder de personas no aptas para la dirección de los estados. Y entonces van al vaivén de sus intereses personales y de las chifladuras que le asaltan su cabeza. Pero después de 1925, Perú recupera Tacna, que había estado en poder de Chile después de casi 70 años. Se fijan límites finales entre Bolivia y Chile, aceptando Bolivia que Chile se anexara a la franja boliviana y se queda aislada en una condición mediterránea Bolivia, teniendo una precaria salida al mar Pacífico. Pierde su salida al mar, cede la puna de Atacama, es un erial, a Chile y Argentina, que de alguna manera había entrado en la alianza peruano-boliviana y después
no honró el pacto secreto que habían firmado. Trajo aproximadamente 14.000 muertos entre civiles y militares, comienza a incorporarse a los indígenas de la sociedad peruana y azota al Perú después de la guerra, de la guerra internacional con Chile, una guerra interna que causa profundas daños a la economía y a la estructura social del Perú, de la cual le costó mucho tiempo recuperarse. En Bolivia estuvo obligada a regresar los bienes que le había embargado a Chile, que mineros chilenos e ingleses habían ingresado a territorio boliviano y entonces los sacaron después, además de grabarlos con cargas fiscales extraordinarias adicionales a los normales, y que fue el detonante de la guerra. Se benefició Chile al adquirir el control sobre los territorios con acceso al salitre y a diversos minerales y zonas marítimas y sus aranceles. Bloqueó Chile toda la zona que producía el salitre, el azúcar y el guano, y lo que arruinó la economía peruana que estaba abasteciendo esta zona. Entonces, la arruina Bolivia, pero como Bolivia era el consumidor de los productos que vendía el Perú, entonces Perú también sufrió un colapso comercial. Y una postración, Bolivia perder territorio al mar, de la que muy difícilmente ha terminado de salir casi un siglo después. Siguiente, por favor. Pero todo por el guano. A la izquierda ven ustedes lo que eran las 13 colonias en 1756. Y a través de cesiones, compras y anexiones, como en el caso, por ejemplo, de la anexión de los territorios de California y de Nuevo México, los Estados Unidos en menos de en casi un siglo alcanzan el Pacífico y se consolidan como el país que es hoy. Pero estaban buscando oro y plata fundamentalmente. Siguiente, por favor. Entonces, más allá del cine de vaqueros, tuvieron una serie de confrontaciones y disputas. Terminaron, acuérdense, Puerto Rico cae en manos de Estados Unidos después de ser el bastión de Cuba, de España. Cuba es invadida a través de la explosión del Maine. Todo lo que es California y Nuevo México es anexado. Y lo que sí se generó es una cosa interesante, porque nuevas y miriadas de personas, uh, tierras y nuevas posibilidades económicas que el sur, que el noreste, ya muy industrializado, el área de Boston, Nueva York, Chicago, toda esa área, no les podía ofrecer a las cantidades de migrantes europeos que llegaron, salieron a buscar sobre todo además un nuevo modus vivendi y, hay que decirlo con toda claridad, libertad religiosa. Siguiente, los grandes afectados, las comunidades indígenas en Estados Unidos. Y entonces, como no era un productor importante, pero el descubrimiento de oro en California en 1848 detona y explota todas esas grandes caravanas pintadas en el cine de vaqueros, pero en realidad es una progresión invasora sobre todo lo que quedaba hacia el occidente. Y entonces eso fue hecho con fuego, hacha y rifles a costa de bosques y a costa de tribus indígenas. Se crean las reservaciones indígenas y se desata una fiebre por minerales y, paradójicamente, como consecuencia, al fin de cuentas, gente que alguna vez llegó, empezaron a desarrollar técnicas mineralógicas y mineras fundamentales que comenzaron a aliviar la presión sobre el ambiente y a mejorar notablemente la calidad de la minería, que después se extendió a todo el mundo. Siguiente. El 24 de febrero del 2022 se despierta Europa con un anuncio: Operación Militar Especial. Así llamó Vladimir Putin a su operación sobre Ucrania. Ya en el 2014, Ucrania se había anexado la península de Crimea, porque era su salida natural al Mediterráneo a través del Mar del Norte, del Mar Negro, perdón, excúsenme. Y en esas circunstancias lo que estamos viendo es acceso a recursos y a condiciones naturales. Hasta ese momento, en ese momentico nomás, en ese breves, estoy hablando de hace algo de año y medio, ya había habido 14.000 muertos en el 2014. Pero ¿por qué es Ucrania importante? Es un país clave en agricultura, reservas minerales y gas. Su proximidad con la Unión Europea y esos mercados y el acceso a los puertos de aguas profundas del Mar Negro para exportar mundialmente. Y tan es así que el pan se subió y lo sufrimos las consecuencias aquí en Colombia.
porque importamos trigo y la demanda, la oferta ucraniana era la que condicionaba el precio del trigo en el mundo y no alcanza hoy en día. Era el granero de Europa, Ucrania. Y entonces Ucrania es el séptimo lugar en el mundo en Europa con reservas de uranio, y uranio es importante para la energía nuclear y para la industria atómica. Es el segundo lugar en Europa en reservas de titanio. Es, y entonces es un país con hierro en cantidades gigantescas. Siguiente, por favor. Entonces, en esas circunstancias, eh, eh, hay que tener en cuenta que el manganeso, que es uno de los minerales críticos, es absolutamente fundamental y está en las zonas de conflicto. La- eh, Solamente Ucrania fue superada por China en esa categoría de los minerales de hierro con depósitos más grandes del mundo, 30.000 millones de toneladas medidas hasta la fecha. Y entonces además tiene una profunda capacidad energética y siderúrgica, tiene carbones de muy alta calidad y es el octavo país en el mundo con reservas de carbón de 33, casi 34.000 millones de toneladas como las que se tienen más o menos medida en Colombia en la actualidad. Y entonces tienen una cantidad de suelos que se llaman Chernozem o Chernozem, ¿no? Y entonces no sé exactamente la pronunciación, pero son unos suelos particularmente ricos y aptos, y por eso es que esa concentración de materia orgánica hace que la producción de cereales sea importantísima y determinante, y es uno de los objetivos. Y siempre en todas las de negociaciones que ha habido hasta la fecha, hasta hoy, se sigue negociando es la salida, por ejemplo, del trigo ucraniano, que es una fuente importante, y del hierro ucraniano, que es una fuente importante para la economía de ese país. Siguiente, por favor. Y entonces, del 23 de febrero al 22 de mayo, todo lo que fue la costa fue capturada, y estos avances fueron los que se dieron. Y si uno lo ve en el mundo, eso es una porción pequeñita, pero está determinando por esa búsqueda ansiosa por parte de los rusos de captar y no tener dependencia de hierro, uranio, manganeso, carbón, etcétera, provocó la guerra. Esa es mi opinión, que está a discusión, por supuesto, de todos ustedes. Siguiente, por favor. Además de factores políticos. ¿Cuál debe ser cuál es el tenemos que reconsiderar? Y ojalá que esta conversación con ustedes pueda ayudar de alguna manera a eso, a mirar, a volver a mirar las posturas sobre cambio climático y la transición energética a partir de una visión de geopolítica de seguridad energética que se consiga de manera gradual, sistemática, ordenada, técnica y de largo plazo. Esto no es con un golpecito de la vara mágica de Dada Sascandil que nos vamos a volver neutros en carbón. Los minerales críticos por su escasez son vitales para los países que carecen de ellos, y este es el gran resumen, mientras que los poseen en abundancia los deben considerar al mismo tiempo como minerales estratégicos. Hay que hacer una inversión profunda en la formación y docentes de profesionales en ciencias naturales, en temas de energía y en ciencias de la tierra y en ingenierías para suplir el desafío que implica la industrialización de todos esos materiales críticos y los estratégicos. Sin esa condición, a punta de ideología, no podremos industrializar el recurso minero y no habrá industrialización en el país. La actual encargada del Ministerio del Ambiente, cuando fue secretaria de Ambiente en Bogotá, prohibió las canteras en Bogotá en una medida irracional en vez de ordenarlas y obligarlas a tener cumplimiento ambiental. Resultado final, hoy tenemos que traer import de otras regiones del país, afectando las carreteras con mayores emisiones de gases de efecto invernadero por los camiones, con pérdidas de empleo y elevación en los costos, sobre todo, insisto en ese punto de vivienda social, porque ciertos materiales de construcción ya no se pueden producir aquí en la sabana. La oferta de materiales críticos debe ser ampliada para atender una canasta que vaya más allá del litro. El país tiene que ampliar su mirada, tiene que quitarse esos tapaojos y ampliar la mirada para que podamos tener una visión clara de qué es lo que tenemos, qué podemos hacer y qué es lo que podríamos necesitar importar y qué no necesitamos importar para industrializar el país. Industrializar el país es imperativo en este momento. Siguiente, por favor.
Como ustedes se dan cuenta, la precariedad de la capacidad, quien les habla, me ha obligado a posponer para un segundo capítulo la mención sobre el actual estado de cosas entre Israel y la Franja de Gaza, sus implicaciones geopolíticas y geoestratégicas desde el vértice energético. Hay importantes hechos que demuestran que una gran posibilidad de yacimiento de hidrocarburos en el Mediterráneo oriental frente a las costas de Gaza y de Israel. Siguiente. Les agradezco mucho su amable y paciencia, muy amables por su atención. Muchas felicitaciones. Sinceramente, en nombre de la Sociedad Geográfica de Colombia, yo quiero resaltar esa virtud suya de mantenerse actualizado, sobre todo en términos geopolíticos. He tenido la oportunidad de asistir a varias de sus conferencias, pero cada vez encuentro que usted es un estudioso con mucha profundidad de estos temas y que cada vez que lo oigo me noto que estos son temas cada vez más interesantes, más útiles y más oportunos. De modo que reciba de todos nosotros, los oyentes del día de hoy, una felicitación y un agradecimiento por el tiempo que usted ha dedicado a preparar esta conferencia. Gracias a todos los que se han conectado. Y teniendo en cuenta la limitación del tiempo, pues como usted muy bien lo dijo, quedan temas en el tintero. Todos, para todos, como siempre decimos, que Dios nos lleve de su mano.